Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es martes 24 de enero de 2023. Hoy celebro mi aniversario sacerdotal. 37 años al servicio de Dios, de los hermanos y de la iglesia. Agradezco a Dios por el bien que me hace, el favor que me hizo al llamarme. Le pido que me dé la conversión diaria, la perseverancia hasta el final de mis días y me enseñe a caminar en santidad. Pido perdón a Dios por todos mis culpas y pecados y le suplico que me cargue en brazos para no volver a pecar y me ayude entonces a ser instrumento de su paz. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Les recuerdo que esta noche a las 6:30 de la noche tendremos la celebración eucarística en acción de gracias por ese aniversario, donde estaremos orando mucho con poder por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Estás invitado a la parroquia de nuestro pueblo de Aguadilla, la parroquia San Carlos Borromeo. Estás invitado a las 6:30 de la tarde y si no, desde tu casa a esa hora puedes orar con nosotros por las vocaciones sacerdotales y religiosas. La liturgia de hoy es muy hermosa. Primera lectura de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versos 1 al 10. Hermanos, la ley que presenta solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede nunca ser perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año y ofrecen siempre los mismos sacrificios. El sacerdocio del Antiguo Testamento era un sacerdote puramente humano, con un matiz de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios en sus vidas, pero puramente humano. Entonces tenían que ser sacrificios todo el tiempo, porque esos sacrificios no podían borrar los pecados de la humanidad, y hacían sacrificios por sus propios pecados y por los pecados de todos los demás. ¿Qué es lo que quiere entonces decirnos la palabra? Que aparecerá el Cristo de la gloria. En su momento, el Emanuel, el nacido de mujer, el nacido según la ley, que vendría a ofrecer sacrificio una vez y para siempre, no año tras año como se hacía en el antiguo. Él vendrá a hacer sacrificio una vez y para siempre. Ofrecerá su propio cuerpo y su propia sangre en reparación por todos nuestros pecados. Por eso, al entrar en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: aquí estoy, Señor. He aquí que vengo, pues. Así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hermoso. Y en fin de cuentas, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Es escuchar la palabra de Dios en el interior del corazón, es convertirla en estilo de vida, es abandonarnos completamente al Señor y lanzarnos en la aventura de la fe. Saber que Él promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo estará, que colocará palabras en nuestros labios, que nos pide caminar solo sobre sus huellas y vivir con el Jesús en nuestra boca, proclamando todos los días que Jesús es el Señor y pasando por el mundo tal como Él pasó, o sea, siempre haciendo el bien. No quiere sacrificios expiatorios, no quiere holocaustos. Lo que quiere es la conversión diaria de cada alma que decida amarlo desde ahora y para la eternidad. Lo que quiere es la conversión de todo hombre, de toda mujer, que habiendo vivido en la tiniebla se cansa del pecado y de la miseria humana y quiera venir a vivir en la presencia del amor de Dios, para que una vez más, conociendo y cumpliendo con esa voluntad, pueda granjearse la vida eterna. Entonces yo dije: aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Pues añade: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero, pero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. He ahí la gran diferencia entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de la antigua alianza.
una vez y para siempre muere en la cruz. Con su sangre derramada nos lava y nos purifica. Nos muestra su rostro glorioso a cada instante de nuestra vida para que no desfallezcamos y fiándonos de su palabra y poniendo en práctica esa palabra, de verdad alcancemos nuestra propia salvación. Responde el Salmo 39. ¿Con qué estribillo? He aquí, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que es el hermoso estribillo de este salmo, y ojalá que todos los días nos dediquemos solo a cumplir con la voluntad de Dios. El Evangelio viene para ratificar esa misma idea de la primera lectura, que la única razón de nuestro paso por este mundo es cumplir en todo con la voluntad de Dios y que todos los demás son acciones y accidentes que muy bien algunas se van a quedar en el camino y otras, las más importantes, nos acompañarán hasta el reino de los cielos. Está tomado según San Marcos en el capítulo 3, versos 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde afuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Este evangelio a mí me gusta muchísimo por todo lo que tiene para decir de él. La discusión, la diferencia, el no ponernos de acuerdo entre si María tuvo o no más hijos es realmente grande y a veces abismal. Sin embargo, con un poco de sabiduría se puede remediar. Mira, primero en este texto y en ninguno otro habla de los hijos de María Santísima. Por lo tanto, ni este texto ni ninguno otro ponen en entredicho que María sea virgen antes, durante y después del parto. Aquí habla de los hermanos de Jesús. Y hermanos de Jesús, ¿quiénes pueden ser? Si queremos exagerar, que no es cierto, pero si queremos exagerar, pues los hijos de José, que tuvo en otro matrimonio. Es una tontería, pero si queremos exagerar, pues los hijos de José, que no son hijos de María. Si queremos ir más al texto, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Todos los de su linaje, los de su gueto, los de su tribu. Recuerden que como tribu eran hermanos, pero con otras tribus inclusive podían odiarse y no había problema. Entonces los hermanos son los del mismo gueto, la misma familia, el mismo linaje, el mismo apellido. ¿Para qué entonces este evangelio de hoy? Para la universalidad de la iglesia verdadera. Ya no son hermanos solamente los de la misma familia, los que viven bajo el mismo techo, los del mismo gueto o los de la misma tribu. Ahora quiero que sean hermanos los de todas las tribus e incluso los de los pueblos paganos. También esos, los de los pueblos paganos, somos hermanos, todos hermanos, hijos de un mismo Dios. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Ustedes saben que yo no tengo hermanos, hijos de mi madre y de mi padre José. No tengo hermanos. Todos mis hermanos son hijos de mi Padre Dios, y eso es muy otra cosa. Todos hijos del mismo Padre, todos hermanos del Cristo, hermano mayor, y todos herederos con Cristo del reino de los cielos, claro, en ese caso con hermanos adoptivos por el sacramento del bautismo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Yo no tengo realmente hermanos. ¿Y mi madre? ¿Quién es mi madre? Todo aquel, cualquiera que cumpla con la voluntad de Dios. Tú me estás diciendo que mi mamá está afuera. Pues cierto, y de hecho no es solamente mi mamá, es 2 veces mi mamá. Es primero mi mamá porque me cargó en el vientre 9 meses, me pujó y me parió. Me dio a comer de su pecho, me enseñó a caminar de su mano y yo aprendí a llamarla mamá. Por eso es mi mamá. Me amó más que nadie desde el vientre materno y me ama hasta el día de hoy y me amará por la eternidad. Pero en segundo lugar, esa mujer que está afuera es mi madre, porque nadie mejor que ella ha cumplido y cumplirá con la voluntad de Dios. Porque es de ella que dice la palabra, la llamarán bienaventurada. Porque es ella la que lo guarda todo para meditarlo en su corazón. Y la que estaba a los pies de la cruz contemplando un hijo muerto, pero con la esperanza y sabía que iba a resucitar.
Y es esa mujer definitivamente la que a los pies de la cruz dijo de ella Jesús: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el apóstol se la llevó a su casa. ¿Por qué yo me llevo a María Santísima a mi casa y a mi corazón? Porque Cristo desde la cruz me lo pidió en la persona de Juan. Y así como Juan se la llevó, yo también me la quiero llevar para cumplir en todo con la voluntad de Dios. Por otro lado, sería absurdo pensar que ese día Jesús rechazó a María Santísima o la trató mal o simplemente no quiso saber de ella. Si Jesús hizo eso, incumplió con el cuarto mandamiento: honrar padre y madre. Y si Jesús incumplió con ese mandamiento, definitivamente incurrió en pecado y rompe con la palabra de Dios que dice que Él era igual a nosotros en todo menos en el pecado. Por lo tanto, no pudo de ninguna manera ni en asomo haber rechazado, maltratado o malquerido a María Santísima. La exhibió 2 veces como madre, la colocó en pedestal, la acercó más que nunca al corazón y nos dijo: ella no necesita tanto de mí como todos estos que están alrededor. Ella tiene que esperar su turno definitivamente. Y el turno de María es grandioso porque lo tendrá para la eternidad. Entonces, a pensar un poquito más, a ir más lejos de las palabras y a poner el acento de este texto donde realmente está, y no está en si Jesús tenía o no más hermanos y en si rechazó o no a María Santísima. Está al final de las letras. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que cumpla la voluntad de Dios. Si María tuvo o no más hijos, olvídalo. No los tuvo, de hecho. Lo importante es que tú conozcas y cumplas con la voluntad de Dios en materia de salvación. Y materia de salvación es que vivas en santidad, que abandones el pecado, que dejes las peleas inútiles y las pequeñeces y te acerques al reino por la palabra de Dios y entiendas que sí, que tú eres, si cumples con la voluntad de Dios, el papá, la mamá, el hermano, la hermana, la tía, el abuelo y todo lo que Jesús necesita para formar la comunidad, la iglesia verdadera en este mundo y en el reino de los cielos. Deja que el Espíritu Santo de Dios te abrace en este momento y puedas cumplir con la misión que tienes y puedas decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dios les bendiga abundantemente. No olviden, por favor, suscribirse a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la diócesis. Coloquen aquí sus comentarios, sus intenciones para la misa sobre todo, y ayúdennos a evangelizar dándole like a este video, colocándolo en todas sus redes sociales y suscribiéndose a este canal. Abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y si te es posible, no olvides orar con poder esta noche en mi aniversario número 37 y más aún asistir a la misa a las 6:30 de la tarde en el templo parroquial San Carlos Borromeo aquí en Aguadilla. Dios te bendiga abundantemente.